Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Como todos los días, nuestro curso bíblico que lo estudiamos en esta ocasión desde el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 15. Los versículos 22 hasta el 29, aquí tenemos la carta apostólica que se envía como una conclusión después del primer concilio de Jerusalén. Todos los capos en ese momento, es decir, Pedro, Juan y Santiago son sobre todo los preeminentes en la comunidad de Jerusalén. Y así también los que vienen desde afuera, los que tienen situaciones un poco problemáticas, pero porque algunos, dice, hombres que han bajado desde Judea, traían e insistían y confundían un poco a la gente pidiendo y diciendo que se les tenía que circuncidar a todos los paganos para poder pertenecer y entrar en la vida cristiana. Y todo eso creó un fuerte altercado. Llegan hasta Jerusalén, con los tendotacuera, pero gracias a Dios, ¿verdad? Entonces llegan a una conclusión. Tenemos dos discursos maravillosos. Por una parte, Pedro, que después dice de la larga discusión, se pone al frente. Aquí se subraya también su primacía, podemos decir así, cuando él mismo dice, ¿verdad? Desde los primeros días, me eligió entre todos ustedes el Señor, ¿verdad? Para anunciar, ¿verdad? O sea, tú eres Pedro, confirma mis hermanos. Todos estos elementos son importantes para entender que en toda comunidad se necesita siempre aquel que está al frente de la casa, aquel que está al frente de la comunidad. Y así entonces, tenemos aquí el discurso de Pedro, tenemos aquí entonces el caminar de lo que Pedro había propuesto. Luego también tenemos el discurso de Santiago, cómo se entiende y qué es lo que se puede hacer, cómo se puede encaminar la vida cristiana. Y ahora ya tenemos la carta apostólica. Esta introducción breve que se hace en el versículo 22 nos ayuda también a nosotros a comprender cómo va a ser esta síntesis. Porque primero dice, los apóstoles y los presbíteros y la iglesia entera. Aquí se subrayan los elementos esenciales para que nosotros digamos, no es cualquier yaguareireí el que va a decidir, sino que aquí estamos hablando de los apóstoles en primer lugar. Estos que incluso han conocido a Jesús. ¿Se acuerdan? Pedro, Santiago y Juan.
Son los tres que siempre acompañaron incluso a Jesús. Si ustedes miran en los evangelios sinópticos, estos tres personajes están en los momentos más importantes de la vida de Jesús. A ver si recuerdo algunos. Primero, luego desde el llamado, ¿verdad? Desde el llamado, Pedro, Santiago, Juan, estos son los primeros que se encuentran, los tres, entre los llamados. Pero después también cuando Jesús realiza algunos milagros, dice que tiene que ir y resucita a una niña de 12 años, le acompañan. Solamente tres de ellos son los que se van detrás de Jesús y están Pedro, Santiago y Juan. Luego también en otros momentos, así cuando él sube al monte Tabor, la famosa transfiguración de Jesús, se transfigura ante estos tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan. Y así entonces también en la lista que encontramos, aún más aquí es Pedro, ¿verdad? El que casi siempre encabeza la lista de los apóstoles. Entonces, todos estos elementos que encontramos en la Biblia nos ayudan, queridos hermanos, a que entendamos cuál es la intencionalidad del autor sagrado. Vas a acuerdas los echacasea ñandea lleva eva peñan dichara los ojellaba que ve corazón cuera ve peña ame peña putu ume ombo hasahan no hay sabe homo saran bihan no hay sabe peñan dichara ñe ayer. Y entonces encontramos aquí a Santiago, le encontramos a Pedro. Son los dos que realizan estos discursos. Ahora le encontramos a Santiago, que se abre a toda posibilidad sin ningún problema. Después de esto yo volveré y levantaré la choza derruida de David, es decir, o entiende ponágina, o lee ponágina, oye esa cuamba, eva peñan de yaraje y mabaecue, como una promesa que se cumplirá en la persona de Jesús y ahora en la comunidad cristiana. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios nuestra jornada y hoy tenemos la gran fiesta, la gran solemnidad de todos los santos. Esto es lo que nosotros en nuestro caminar estamos buscando, queridos amigos, desde nuestro bautismo, el bautizo, sumergirnos en los preceptos, en el Evangelio de Dios, el Evangelio que nos trae, que es la buena noticia, cómo vamos a vivir nuestra propia dignidad como hijos suyos. Hoy tenemos la lectura del libro del Apocalipsis, el capítulo 7, 2-4 y luego 9 al 14. Yo, Juan, vi a un ángel que subía del oriente llevando el sello de Dios vivo y comenzó a gritar con voz potente a los 4 ángeles que habían recibido el poder de dañar a la tierra y el mar. No dañen a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que marquemos con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Hoy entonces el número de los que habían sido marcados eran 144.000 pertenecientes a todas las tribus de Israel. Después de esto vi una enorme muchedumbre, imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del Cordero vestidos con túnicas blancas. Llevaban palmas en la mano y exclamaban con voz potente: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero, y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron con el rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén, alabanza, gloria y sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios para siempre. Amén. Y uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son y de dónde vienen los que están revestidos de túnicas blancas? Yo les respondí: tú lo sabes, Señor.
Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación. Ellos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Queridos amigos, al hablar aquí de todos los santos, justamente nos hacen entender el compromiso real como cristianos. Estos son, le dice, los que han lavado en la sangre del Cordero. Que han buscado la honestidad, que han buscado hacer bien las cosas. Entonces, estos son los que tienen hoy la vestidura blanca, es decir, símbolo de la resurrección, símbolo del triunfo de Dios en la vida de la humanidad, en la vida de cada uno de nosotros. Pidamos esta gracia, que también nosotros podamos luchar contra toda adversidad, que podamos lavar nuestras túnicas en la lucha, en los sufrimientos, que significa la sangre del Cordero. Y así podamos llegar a la gloria también nosotros de la resurrección, que significa nuestra propia santidad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús,
yo te abro mi corazón. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Estamos insistiendo y subrayando el versículo 22. Sobre todo elegimos y decimos y queremos considerar que aquí son los apóstoles, son los sacerdotes y la iglesia entera. Esto es lo que se subraya desde un inicio. Y andego ya iba a poner que hechos de los apóstoles, acciones, pero de los apóstoles, es decir, de la misma iglesia, que piensa, que reelabora entonces su vida del seguimiento de Jesucristo. Pero ahora lo hacemos también en comunidad, la iglesia entera, la iglesia toda, la iglesia, es decir, Peatiguazú, Oñondivepa. A ver, hoy que monajina la Oñondivepa. Yaguapilla, calculaña, mañaña, endujo, pebe, yaicuarire, ayarecorire, beñaneñame, con engañamos sarambi, ayaicuacantero, eteame. Y bueno, eso es lo que aquí se está mostrando, ¿verdad? Porque los apóstoles, los presbíteros y la iglesia entera decidieron elegir a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Esto es entonces lo primero que nosotros podemos entender aquí. Es lo primero que nosotros podemos ver en esta realidad. Y es así que después ellos eligen a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, que son hombres eminentes entre los hermanos. Eligen. Más entonces, ave, oñe, bueno, o mañana, o esa, y bueno, con añadera pisacuera, con añadendie, con ajota lleva. Son hombres preeminentes. Con A lleva orecó la prudencia, con A orecó el conocimiento, con A orecó y corazón por ahí. O veamos acuera ojota o mombe ute y cuay, oñe eta en diecuera, ome eta y yubecuera la cote es decir, esa calma que ellos habían perdido, porque con estos hombres que vinieron de Judea y comienzan a complicarle todo, y después encima le dicen, pene ir a venir de circuncida, pene ir a bella poberrito, pendica tu belleza salva, penda belleza salva moe. A ver, yo no digo toma yo y allí. Jetama de cuero guatajina, jetama o gendúcuris y cuay a Pablo y a Bernabé. Y ahora, sin embargo, estos vienen y le quieren tirar todo por el suelo. Y yo bella poa cuella, va peñemongueta, cuella, humeando y coy. Porque pena peyapoya llevan la judíos cuera o yapoa. Es decir, aquí de cierta manera estos hombres de Judea que estaban llegando lo que querían era judaizarles primero para luego hacer un camino de la vida de Cristo, la vida cristiana. Sin embargo, Pablo y Bernabé se dan cuenta en el contexto en que se encuentran que eso no es lo esencial y lo fundamental para seguir a Jesucristo. La yahangua venían dichara la puqueria, la yahangua venían dichara
ñandereno y jave. Ciertamente que no va a ser esto lo principal, no va a ser esto entonces lo esencial, sino que lo esencial y lo fundamental van a ser los principios evangélicos que Jesús nos da a conocer. En la medida en que nosotros conocemos estos principios, ciertamente que el valor iglesia, el valor comunidad, el valor de salvación, porque pea ame la ñandella caína, que es salvarnos, que es hacer el bien, que Él es encontrarnos, ¿verdad? Con esa fuerza, con ese espíritu siempre de hacer el bien. Y bueno, y así entonces se presenta, y ahora vendrá esta carta, pero antes de eso, como yo les decía, ellos eligen a estos hombres preeminentes. ¿Para qué? Para llevarlos hasta Antioquía y luego también allí con Pedro y Bernabé, porque ellos van juntos, Allí se va, ¿verdad? Van estos dos, se va Judas, el llamado Barnabás, y luego entonces también se van los otros que se acompañan, que son Pablo, Bernabé y estos dos hombres, Silas, ¿verdad?, que le acompañan también y son enviados con Judas para dar esta buena noticia a la comunidad de Antioquía. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. Como cada año, el Vaticano se engalana para la llegada de la Navidad con un Belén y un árbol cuyo origen es muy especial. Este 2023 todo proviene de distintas regiones italianas. El nacimiento que se expondrá en la plaza de San Pedro tiene un significado único. Busca revivir el ambiente de la Navidad de 1223, cuando San Francisco de Asís volvió de un viaje a Tierra Santa y decidió realizar la primera representación del pesebre de la historia. Fue en un pueblo que le recordaba a Belén, Grecho, cuando se cumplen este 2023 justo 800 años de aquel momento. El Papa Francisco visitó en 2019 este pequeño pueblo del centro de Italia con apenas 1.500 habitantes. Pesebre che per la prima volta San Francesco realizzò proprio in questo piccolo spazio, a imitazione dell'angusta grotta di Betlemme, parla da solo. Qui non c'è bisogno di moltiplicare le parole, perché la scena che è posta sotto i nostri occhi esprime la saggezza di cui abbiamo bisogno per cogliere l'essenziale. La obra ha sido creada por Francesco Artese, un artista especializado en belenes. El nacimiento tendrá figuras a tamaño real y el agua tendrá un papel protagonista representando el río Belino, que va desde este lugar hasta Roma. Pero este no será el único Belén que se instale en el Vaticano. En el aula Pablo VI, como cada año, habrá otro nacimiento. Este 2023 estará hecho de teselas de cristal veneciano e incorporará, además de la Sagrada Familia, las figuras de San Francisco y Santa Clara. La obra es del artista del mosaico Alessandro Serena. Los peregrinos que pasen por San Pedro en la época navideña podrán ver el abeto de casi 25 metros de altura del Valle Maira, en la provincia de Cuneo, al norte de Italia. Este árbol contará con un gran número de flores blancas, características de esta zona. La presentación tendrá lugar el 9 de diciembre en la Plaza de San Pedro a las 5 de la tarde. El Belén y el árbol estarán durante toda la Navidad hasta el 7 de enero. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable.
¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Se acerca un evento imperdible que transformará tu vida. Presentamos el 12º Congreso Nacional Misión Latinoamericana 2023. Apostolado María Reina de la Paz, con la destacada presencia del Fray Bonimir Pavicic-Onf, párroco de Medjugorje. Este congreso se llevará a cabo en el local de la parroquia San Francisco Javier en La Colmena, Paraguay, los días 25 y 26 de noviembre. ¿Qué te espera en este congreso? 2 días repletos de espiritualidad y conexión. Sábado 25 de noviembre, desde las 7 hasta las 19 horas. Y domingo de 8 a 16 horas. Comunícate con nosotros a través de los números de contacto que aparecen en pantalla. Este es el evento que fortalecerá tu fe, te llenará de inspiración y te conectará con otros en una comunidad unida en la fe. Te esperamos para compartir esta experiencia única. Puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor.
que te amo, hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Este domingo, 5 de noviembre, en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, te invitamos a que te unas a nosotros para una jornada de sanación y liberación que promete ser transformadora. Durante este día especial, nos vamos a sumergir en la catequesis bíblica, donde exploraremos las enseñanzas sagradas de las Escrituras. A partir de las 12:30 horas, comenzaremos con la adoración eucarística, un momento de profunda conexión espiritual con la presencia de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. Luego celebraremos la Santa Misa, donde recibiremos la gracia divina a través de la Eucaristía. La jornada continuará con la imposición de manos, un acto de amor y bendición para aquellos que buscan sanación y liberación en sus vidas. También se llevará a cabo la bendición de sacramentales, objetos y símbolos de nuestra fe que nos recuerdan la gracia de Dios. Te invitamos a unirte a esta jornada de fe, oración y sanación, domingo 5 de noviembre, desde las 12:30 hasta las 17 horas. Esperamos que esta experiencia fortalezca tu conexión con Dios y te llene de paz y esperanza. No te lo pierdas. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando el capítulo hermoso, ¿verdad? 15. Este trata sobre el concilio de Jerusalén, desavenencias, situaciones difíciles, incluso podemos decir errores también, ¿verdad? Porque toda comunidad va gateando, está comenzando, ahora ya estamos solos, entre comillas. ¿Por qué? Porque somos nosotros quienes tenemos que batallar. Ciertamente que el espíritu y la fuerza de Dios no nos abandona, pero en el momento concreto de las decisiones dentro de una comunidad tendrá que ser el tendotalle, pero ñañe punuara ñañe mongueta. Haupebe la ñande yara o uta peñande apetebe, o pechamante peñande yara peñande pusinota, ñande yupe rupioya lleva. Ñande yupe rupioya. Es decir, a través de nosotros, queridos hermanos, nos va a llegar la salvación. Peñande la pisaoña, peñande quere, peñande yo que lleva. Upeamos a sata ñande la hipo. Añande ye cuana y upea. Porque upea ñande mante a veñamos a sata peñande poñamos puan, añande la pisacuela, veja ya guata peñande yara. Oye, lo es haisa ñande, pero hipota haisa peñande yara. Y aquí entonces es interesante porque decíamos anteriormente que no es entonces simplemente una decisión a puertas cerradas y después listo, ave como una cosa secreta, ave tapejó a tu peja y poner la pillapoja, tapejó a tu desea pillaponte. No, a viva voce, es decir, hay que anunciar. Le vamos a enviar aquí a dos importantes personajes. Enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabás, y así Silas, hombres eminentes entre los hermanos. Sino que son hombres eminentes, hombres que pueden ayudar, porque la experiencia pues fue que fueron estas personas que posiblemente no estaban preparados, sino que van simplemente sin conocer bien. Por eso es importante conocer la realidad. Por eso que es importante, antes de tomar decisiones, conocer bien de qué estamos hablando, ¿verdad? Conocer bien de qué estamos hablando. Si nosotros no conocemos, si nosotros no nos ponemos a un estudio serio, porque el estudio bíblico no quiere decir, queridos amigos, simplemente leer la Biblia y leer así como está, ¿entienden? Detrás de esto, en su web, oí 3-4 veces más de lo que verdaderamente está aquí escrito, ¿verdad? Todo un contenido profundo de psicología, de sociología, de filosofía, pero sobre todo de teología, ¿verdad? Pero la revelación de Dios no prescinde absolutamente del aspecto encarnativo, del aspecto humano, del aspecto que nosotros vivimos en el día a día. Eso no hay que olvidar, queridos amigos, porque eso es lo esencial, eso es lo fundamental en la vida de todo cristiano. Tenemos que, por tanto, encarnar la presencia de Dios a nuestra propia realidad. Alguna vez entonces ya déjate que ya pueda esa dicotomía famosa, por una parte lo que nosotros queremos vivir, lo que queremos hacer, pero por otra parte es entonces lo que nosotros más o menos llevamos adelante, ¿verdad? Entonces por eso, mirar, entender, saber, buscar, discernir para tomar actitudes sabias. Y aquí si le envían a estos dos, Silas, por una parte, y Judas, por otra parte, quiere decir que estos dos son personas que van a ayudar.
se pone la confianza plena en ellos y ahora se les dice, bueno, dale, fuerza. Tape joda tus apemombe uñande, pelleñande, entero este ave pellecho y cuera lleva. Va eva lo ya po ekwe, va esa po ya po ekwe, va eva la ipona mía hina. Estoy cua pona mandio y cuya to güero guatabe y mi va mía. Y bueno, y así entonces tenemos esta famosa carta apostólica. Después de una hermosa introducción, después de que nos diga entonces que todos se pusieron de acuerdo, los apóstoles, la iglesia entera, ahora eligen de nuevo 2 personas preeminentes para que vayan a comunicar, a leer y dar a conocer. Hay que dar la cara para luego hacer un camino de Cristo. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. He hecho un decálogo, os voy a compartir un decálogo para la evangelización, para esa evangelización que los laicos llevan también adelante, y este decálogo los traigo en parte, ¿no?, de Evangelii Nunciandi y en parte de Evangelii Gaudium. En segundo lugar, segundo punto de este decálogo sobre la evangelización. La evangelización es el encuentro de 2 amores que se encuentran en la evangelización. El amor a Dios, el amor a Cristo, que es el que he querido subrayar, ¿no?, en el primer aspecto, en el primer punto del decálogo, el amor a Cristo, querer devolver lo que Él ha hecho por nosotros, pero en la evangelización se encuentra el amor a Dios y el amor a nuestros hermanos. Y recordad que Jesús dice que el principal mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en la evangelización esos 2 principales mandamientos se encuentran. ¿Por qué evangelizamos? Por amor a Dios y por amor a nuestros hermanos. Por amor a nuestros hermanos. Porque cuando se quiere a una persona, se le desea lo mejor. No puede, o sea, no es verdadero el amor que está hurtándole a la persona amada del mayor de los tesoros que yo tengo. El mayor de mis tesoros tiene que ser compartido, ¿no? El mundo necesita saberse amado, y es obvio que también la evangelización requiere que para poder proclamar la palabra consigamos que se abran los corazones de los que nos escuchan. Esto es también una característica de nuestro tiempo. Estamos en un mundo que tiene una cierta desconfianza hacia lo que se le diga, una cierta desconfianza, pues porque hemos acumulado pues muchas decepciones. Entonces el sentido de la autoridad también se ha puesto en duda. A ver este qué me dice, a ver este qué interés tiene conmigo, esto que me pretende vender, ¿no?, a ver qué quiere sacar conmigo, ¿no? O sea, existe como, ¿qué quieres venderme tú? Esa especie de reticencia en la acogida de lo que alguien pueda presentarme. Eso forma parte de nuestro tiempo. Ha crecido mucho la desconfianza. Las puertas de nuestros hogares y de nuestras familias están bastante más cerradas de lo que estaban hace un tiempo. Nuestros mayores vivieron con las puertas abiertas. No tenían pestillos, no tenían cerraduras. Hoy en día nos hemos blindado, cerraduras, esto,
verjas, pinchos arriba, o sea, a ver, es muy significativo esto, es muy significativo de que todo lo que se ha generado en nuestra cultura de desconfianza, ¿no? Eso tenemos que tenerlo en cuenta para la evangelización, hay que tenerlo en cuenta, porque esto supone que para poder evangelizar posiblemente lo primero que hay que conseguir es vencer esa distancia afectiva que tiene esa persona a la que le diriges el mensaje de la evangelización, que desconfía, que no se fía. Y para poder evangelizar habrá que emplear tiempo, esfuerzos, energías en mostrar nuestro amor incondicionalmente, en que las personas se sepan queridas. Y cuando alguien se sabe querido incondicionalmente, cuando alguien ha experimentado que tú le quieres y que le quieres incondicionalmente, pues muchos prejuicios que pueda tener, muchas resistencias, pues posiblemente van a caer y se va a abrir a ese mensaje que se le quiera, que se le vaya a dirigir, ¿no? Esto traducido a la práctica quiere decir que quizás para poder evangelizar hay que emplear tiempo en estar con la gente y en que la gente se sepa querida. Y así, por ejemplo, pues muchas veces tenemos métodos de evangelización en los que decimos, venga, vamos con nuestros jóvenes a hacer una peregrinación, a hacer un campamento, a convivir, a hacer un torneo de fútbol, a veces. Todo eso también está integrado en una evangelización, porque si se entiende bien, adecuadamente, en el fondo tiene que ser también parte de un conocernos, amarnos, superar prejuicios, superar desconfianzas, para que así el mensaje que dirigimos pues pueda partir de una indudable lectura correcta. Esta persona me está diciendo aquello que verdaderamente es para él, es importante y por el amor que me tiene lo quiere compartir conmigo. Este aspecto es muy importante. Tenemos que conocer al hombre y a la mujer de nuestros días, conocer sus heridas, cuáles son sus heridas, y conociéndolo, pues Dios nos da la gracia, de saber integrar también en la evangelización los dos amores, el amor a Dios y el amor a nuestros hermanos. Para que veáis que lo que estoy diciendo no es nada raro. Por ejemplo, esto está presente en muchas cartas de San Pablo, el gran apóstol, el gran evangelizador. Por ejemplo, en Filipenses 1:8 dice: testigo me es Dios del amor entrañable con el que os quiero. Oye, que os quiero, que os amo. Testigo me es Dios del amor entrañable con que os quiero en Cristo Jesús. Un evangelizador ama a aquellos a los que dirige la palabra de Dios. Filipenses 2:1 dice: testigo me es Dios cómo suspiro por vosotros, con qué ternura os amo en las entrañas de Cristo. Es decir, que aquellos a los que dirigimos nuestra palabra, los amamos y sufrimos por ellos. Jesús sufría cuando veía a las multitudes sin pastor, los veía desorientados como un pastor sin rebaño, y se compadecía de ellos y decía, no, pues que rogad al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies, ¿no? Viendo a las multitudes desorientadas. Creo que también le tenemos que pedir al corazón de Cristo que nos dé estos sentimientos de verdadero amor y compasión hacia el mundo que sufre. Amar con ternura. Lo cual no quiere decir, fijaros bien, amar con una especie de posesión afectiva, ¿no? Hay que amar sin poseer. Porque a veces podemos ser tentados de esto. Uno quiere amar a las almas y en esa pretensión de querer amarlas, pues hay una cierta desvío, ¿no? Y eso se traduce en pretender poseerlas, en que me sienta decepcionado yo si no me hacen caso, que en el fondo se mezclan sentimientos que no son puros. No son puros. Nosotros no deseamos poseer a nadie. Estamos llamados a amar en libertad. Amar en libertad. Amar con ternura, pero en libertad.
sin poseer, sin pretender apropiarnos de nadie, porque las almas son de Dios, no son nuestras. Es un gran equilibrio este, ¿no? Que las personas se sepan amadas pero no poseídas. Y cuando existe ese amor posesivo, deformamos las cosas, las deformamos, ¿no? Amar en libertad y pedirle al Señor que nos dé esa gracia. Esto es, de alguna manera, educar un corazón evangelizador. Decía, ¿no?, en este segundo punto, la evangelización es el encuentro entre dos amores, el amor a Dios y el amor a nuestros hermanos. Lo que ocurre es que tenemos que amar sabiendo acompasarnos a los designios de Dios para con las personas. Yo no soy quien para controlar los tiempos de Dios. Dios tiene tiempos de gracia para las personas. Hay momentos de gracia que Dios ha pensado para cada uno de nosotros, ¿no? Yo no puedo eso provocarlo artificialmente, con lo cual también amar a nuestros hermanos es estar al lado de ellos, sabiendo esperar con paciencia la hora de Dios. Así de claro. Pero cuando llegue la hora de Dios es importante que estuvieses al lado, porque claro, si llega la hora de Dios y tú ya te habías cansado y te habías ido, pues entonces vamos mal, ¿eh? Entonces, yo creo que ser evangelizador es amar a nuestros hermanos sin pretender poseerlos, esperando con paciencia la hora de Dios. Pero esperando, perseverando, ¿eh? Porque cuando llegue esa hora de Dios es importante que tú estés ahí cerca. Y entonces habrá llegado la hora de poderle decir cosas que hasta ese momento, pues es que tú eras consciente de que decirlas le rebotaban, porque no era su hora, no tenía la capacidad de acogerlas y de entenderlas. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Ñandeyarañe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Noviembre, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyarañe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe'e, Nuevo Testamento. Qué lindo es entonces todo lo que estamos viendo y todo lo que nos está enseñando. Prácticamente en este primer versículo 22, nosotros ya encontramos la grandeza de la comunidad, porque es la comunidad la que discute, teniendo dentro también sustento tacuera, lleva porque acuera lo ñemoya vete no debe, acuera, o dirigí, o boazá la pelota ya es, ¿verdad? Para discernir, entender, saber y ahora entonces hacer este camino de salvación. Por otra parte, queridos amigos, queridos hermanos, es la comunidad ahora también la que se pone de acuerdo y dice, bueno, ¿sabes qué? Tu llama ego ve problema, oye, crea que vamos a Antioquia, va a llevar. Cuando de la bisacuera, ojo, oye, en Barí, ¿viste? Sin autorización, porque más adelante ya le tajina. Más adelante, ya le dije, habiéndonos enterado, ya está en el versículo 24, habiéndonos enterado de que algunos de los nuestros, hay que ser humilde también, algunos de los nuestros, ojo, sin mandato de nuestra parte, han sembrado entre ustedes la inquietud y provocando el desconcierto. Ya está, lleva capítulo 15, versículo 24, que nos dice que para zanjar, para poder
solucionar este problema ñande ñamoya peñanderoa. Esa ñande la ñambei hangma la peti la ñambeita haupei ñaiputuoye hangma a la misma comunidad para que sane sus heridas. Muchas veces nos cuesta tanto. Aquí la comunidad cristiana, es decir, el Concilio de Jerusalén, comienza a mirar, a ver, a saber, a enterarse cuál es verdaderamente la problemática, aupeándola después de una acalorada, o mejor dicho, de una prolongada reflexión, de una prolongada discusión. Ahí entonces se toma la palabra Pedro para indicar y para decir cuál es la decisión de este concilio. Desde el 22 prácticamente nos presenta la comunidad reunida que ha decidido juntamente con todo el pueblo. Ahora también eligen prominentes, porque no se puede entonces llevar a cualquiera para predicar y decir, porque siempre crean confusiones. La palabra de Dios en este sentido, ¿verdad?, de esta reflexión tan humana, tan carnal de la humanidad, nos hace entender que no podemos improvisar la palabra de Dios en cuanto a la predicación, en cuanto a el anuncio de Jesucristo. Diga, tú ya improvisa, ya hay cuaña, genduja, ya ya, peñande, ya la ya ñande, a pebellarecota, peñande, ñecote. Y dentro de la simplicidad, es decir, de esa sencillez total de un cristiano que entiende cuál es el Evangelio, porque Jesús no te va a pedir, jamás te va a pedir el aspecto del lujo, por decir así, o el aspecto del arrogante. No, el Señor absolutamente jamás te va a pedir eso. Si Dios te llama y te pide algo, ¿saben qué va a consistir? En ponerte aquí delante y llamarte a una gran sinceridad de corazón. Llamarte entonces a un camino lindo, positivo, ¿verdad? Para que podamos nosotros también dar pasos de crecimiento, dar pasos también de mucha prudencia en el decir las cosas. Por eso es que le van a llamar aquí a Silas por una parte, Ejumia Silas, oñe no imagate, Ejumia Judas, peemos coyan lleva. Ñañemonguetamí, porque ave oré enteroetearo ñemonguetacuri como concilio, y hemos tomado una decisión, pero esa decisión tenemos que transmitir. Nosotros confiamos, ¿viste? Nosotros confiamos en ustedes. Porque a veces también podemos decir, bueno, ¿cuál es el problema? Ya está solucionado, ya, yo, pum, listo, solucionado. A una vez embarete, me lleva, apenas y pone ahí. Todos los problemas y todas las dificultades, como aquí nos van a mostrar, cuando discernimos y cuando entendemos lo que está pasando, entonces lo vamos a hacer desde un aspecto de comunidad. Es allí donde Dios se va manifestando, es allí donde Dios va dándonos su propia sabiduría. Porque pea la ñandeña te imagina para poder llevar adelante toda una comunidad. La tendotanda ahí cujañón te ¿verdad? Sino que siempre necesita de esos hermanos nuestros, de esos hermanos de comunidad que entusiasmen, que den fuerza, ¿verdad? Y que al final podamos decir, bueno, aquí llegamos a nuestra meta. Y así entonces, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Vamos concluyendo este curso bíblico del día de hoy. Y les voy a dejar la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.